Hola, hoy hablaremos de la comprensión de lectura y cómo trabajarla en casa. La comprensión lectora es el proceso de extraer y construir significado al leer una palabra, oración o texto. Cuando un niño tiene problemas de lectura, se afecta su autoconfianza y el rendimiento de las demás materias escolares. Pero se puede mejorar con la práctica en casa. Lo primero que debemos hacer en casa es enamorar a los niños de la lectura. Empecemos con las siguientes estrategias. Encuentren juntos el tema o temas de interés de su hijo y seleccionen textos adecuados para la edad, tanto en contenido como en dificultad. Definan un horario para la lectura y hagan del momento algo divertido y agradable. Asegúrense de cumplir la cita diaria con la lectura. Estrategias antes de leer. Antes de leer, invítelo a hojear el título, las ilustraciones. Esto le permitirá darse una idea general del texto y relacionarlo con los conocimientos que ya tiene. Haga preguntas antes, durante y después de leer. Las preguntas hacen que los niños piensen en torno a la lectura y el texto. Miremos estos ejemplos. Antes de leer, ¿qué crees que sucederá en la historia? Durante la lectura, ¿quiénes son los personajes? ¿Qué de lo que estamos leyendo es parecido o diferente a lo que tú conoces o haces? Después de leer, si pudieras cambiar el final, ¿cómo sería? ¿Qué otros libros has leído sobre este tema? Hagan un diccionario de las palabras nuevas y traten de descifrar el significado de la palabra según lo que dice el texto. Si no lo logran, utilicen un diccionario. Si su hijo está iniciando primer grado y apenas está aprendiendo a escribir, pida a su hijo que diga una oración con cada palabra nueva. Si su hijo ya sabe escribir, pídale que escriba una oración con cada palabra nueva. Comente con su hijo lo que leyeron y lo que piensa de lo leído. Haga preguntas de los sentimientos que le produce la información, los personajes, las narraciones o los hechos. Resuman la información que leyeron y hagan listas de los puntos importantes. Explique a su hijo que hay información muy importante en el texto expresada en ideas principales y otras menos importantes que se llaman ideas secundarias. Si su hijo está iniciando primer grado y aún está aprendiendo a escribir, pídale a su hijo que hable sobre las ideas principales y las secundarias. Si su hijo ya sabe escribir, pídale que las escriba. También pueden organizar los hechos en el orden en el que se presentaron. Para comprender lo que se lee, es importante desarrollar estrategias. Cuando leen un texto que da datos exactos sobre animales, por ejemplo, compare el tamaño, lo que come, los lugares en los que vive, sus hábitos con los de otros animales. Esta estrategia le permitirá a su hijo ver lo que es similar y lo que es diferente entre los temas leídos. También es muy útil que identifique las consecuencias de las acciones de los personajes para que empiece a desarrollar inferencias, es decir, que pueda deducir y relacionar la información que dice el texto con la información sugerida entre líneas. Pida a su hijo comentar lo que comprendió y lo que no comprendió del texto que leyeron. Comenten juntos lo que leyeron y haga que su hijo se detenga a pensar en lo que no comprendió. El hecho de hablar de lo que leyeron apoya la comprensión. Devuélvanse al texto para revisar esas partes que no comprende. Comenten y haga aclaraciones. Utilice organizadores gráficos. Muchos niños necesitan ver la información de manera sencilla y clara. Use formatos atractivos para apoyar a su hijo en la comprensión de textos. Los niños de primer grado pueden usar cuadros sencillos para organizar la información y de cuarto grado en adelante pueden usar mapas mentales. Complemente los temas de clase con lecturas en casa. Hable con su hijo de los temas que están trabajando en el colegio en las demás materias y busquen revistas, artículos o libros relacionados. Al leer sobre diferentes temas, los ayudará a mejorar la lectura y la comprensión en todas las materias. Antes de despedirnos, recuerden,
La práctica hace al maestro. La lectura diaria pronto rendirá sus beneficios.